El pasaje de hoy es San Marcos 9, versículos 14 al 24. Leamos juntos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Compartiré la palabra bajo el título, Ayuda mi incredulidad. El pasaje de hoy es un evento que ocurrió justo después de la transfiguración de Jesús. Inmediatamente después del glorioso evento en el que Jesús se transfiguró, lo que sucedió no fue tan hermoso ni glorioso. Está ocurriendo un incidente que muestra crudamente la desesperada realidad de la vida de las personas. Jesús y 3 de sus discípulos descendieron del monte. El versículo 14 registra que los discípulos que se habían quedado estaban discutiendo con los escribas, y que una gran multitud observaba la discusión como si fuera un espectáculo. En el versículo 15, esta multitud vio a Jesús y corrió hacia él, y le preguntaron sobre el contenido de la discusión. La razón por la que estaban discutiendo era por el hijo de un hombre que tenía un espíritu mudo. El padre había llevado a su hijo a los discípulos para que expulsaran al demonio, pero se registra que ellos no pudieron hacerlo. Esto parece haber causado la discusión y el problema. Los discípulos ya habían experimentado previamente algo. Cuando Jesús los envió de 2 en 2 a las aldeas, no solo sanaron a los enfermos, sino que también expulsaron demonios. Pero esta vez no pudieron hacerlo. Por eso surgió la disputa y el alboroto. Esta historia está registrada en común en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. El desarrollo general de la historia, el fracaso de los discípulos y la sanación de Jesús es el mismo. Y el énfasis dentro de la historia también es el mismo. Se trata de la fe. La fe se enfatiza en el pasaje de hoy. El texto más idéntico es el versículo 19. Leamos juntos el versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Amén. Estas palabras de Jesús están registradas de manera casi idéntica en los 3 evangelios. A la generación incrédula, a aquellos que no pudieron expulsar al demonio, Jesús los reprendió fuertemente. Y se lamenta diciendo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Aunque estas palabras están registradas de manera casi idéntica, cada evangelio tiene un énfasis ligeramente diferente. Jesús reprende de la misma manera a la generación incrédula, pero la fe de quien está reprendiendo se presenta de manera un poco diferente en los 3 evangelios. Primero, Mateo se enfoca en la fe de los discípulos. Interpreta que los discípulos no pudieron sanar al niño debido a su falta de fe. Por otro lado, Lucas no señala la fe de una persona en particular. Parece señalar como incrédula la atmósfera general de esta generación, que inevitablemente fluye de esta manera, la realidad al pie del monte, donde ocurren cosas de una dimensión completamente diferente a la del monte de la transfiguración de Jesús. Sin embargo, el énfasis de Marcos no está en la fe de los discípulos, sino en la fe del Padre, la fe del Padre de este niño. En el versículo 22, el Padre del niño dice esto: Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. En las palabras de este Padre se revela claramente su falta de fe.
El padre, al pedirle a Jesús que lo sane, añade la condición, si puedes hacer algo. Esto es una expresión de incredulidad. ¿Por qué? Porque la frase, si puedes hacer algo, en el idioma original es, ei ti dain. Ei significa sí, if, ti significa algo, anything, y dain significa poder, can. Así que en inglés sería, if you can do anything. Traducido literalmente, sería, si tienes la capacidad de hacer algo. Este padre aún no sabe bien qué tipo de poder tiene Jesús. En una palabra, no tiene fe, no cree plenamente que Jesús sea alguien con poder, y está en un estado de probar si puede o no puede hacerlo. Está pidiendo, si puedes hacerlo, si tienes ese poder, ayúdanos. La petición de este padre está en el nivel del can, poder. Está tratando de averiguar si Jesús puede o no puede. Pero al meditar en el Evangelio de Marcos, ya hemos meditado en una historia de una dimensión completamente diferente a este nivel del can. Esa historia se encuentra en la sanación del leproso que meditamos anteriormente. En Marcos 1:40, un leproso se acercó a Jesús. Se arrodilló y se postró ante Jesús, suplicándole y diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Aquí no se usa el verbo auxiliar inglés can, sino will. El leproso confiesa, si tú quieres, puedes limpiarme. La sanación de Jesús no es una cuestión de can, de si puede o no puede. No hay nada que Jesús no pueda hacer. Él puede hacerlo todo. Debemos partir de esta premisa de fe. Por lo tanto, no es una dimensión del can. El problema del can es un problema que solo ocurre entre los discípulos. Los discípulos a veces expulsan demonios y a veces no. Las personas a veces pueden hacer cosas y a veces no. Estas son áreas que existen dentro de los discípulos. Por lo tanto, el ámbito humano es el ámbito del can. Si puedes, ayúdame. Esta es una petición que pertenece al ámbito humano. Nuestro Jesús no está en el ámbito del can, sino en el del will, querer. Es simplemente una cuestión de si Él quiere o no quiere. Quien puede hacer todo lo que desea es nuestro Señor. La fe debe comenzar aquí. La dimensión de si puede o no puede es un estado de ignorancia, de no conocer a Jesús. No se puede pedir la ayuda de Jesús sin saber quién es Él. La dimensión de si Jesús simplemente quiere o no, esa es la dimensión de fe que debemos tener. Es la confesión que parte de la premisa de que sabemos claramente quién es Jesús. Si Jesús quiere, se hará. Si Jesús no quiere, no nos lo da. Al igual que el corazón de un padre que no confía objetos peligrosos a sus hijos, la premisa de nuestra fe debe ser que nuestro Señor no nos da algo porque no lo quiere. La confesión de la gente de fe es, si Jesús quiere, se cumple, si no quiere, no se cumple. La historia se compone solo de estos dos tipos de eventos. Bendigo en el nombre del Señor que todos ustedes, mis hermanos, no pongan a prueba al Señor con el can, sino que busquen la voluntad del Señor con el will. Por eso, cuando Jesús escuchó las palabras, si puedes hacer algo, reprendió fuertemente al padre del niño. Leamos juntos el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Al que cree todo le es posible. Espero que vivamos hoy grabando estas palabras en nuestro corazón. Esta reprensión puede estar dirigida al Padre. Sin embargo, la intención de Jesús no era solo reprender. La verdadera intención detrás de esta reprensión era, ven pronto a la fe. El corazón de Jesús era que no se quedara en el lugar de poner a prueba el can, sino que llegara al lugar de saber que Él es quien puede hacer todo lo que desea. Entonces el Padre clama así, en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Solo entonces el Padre adquiere la cualidad para recibir la ayuda de Jesús. Esa cualidad no es otra que la fe. La persona que estaba probando si podía o no, ahora confiesa, creo, con el corazón puesto en que solo Jesús puede hacerlo. Pero el clamor que sigue es muy impresionante, porque después de confesar, creo, pide, ayuda mi incredulidad. Creo que la fe es algo así. No significa un estado en el que creo bien, un estado de certeza, sin la más mínima duda.
La fe es reconocer y confesar tal como somos. Seres tan débiles que ni siquiera podemos creer si Jesús no nos ayuda. Confesar, Señor, sin tu ayuda, somos tan débiles que ni siquiera podemos tener fe, es el primer punto de partida de la fe. Por lo tanto, la fe es negarme a mí mismo por completo. La fe es confesar, soy una persona que ni siquiera puede creer por sí misma, y reconocer a Dios por completo. Nuestra vida es tal, que incluso para tener fe, necesitamos su ayuda. Amados hermanos, espero que salgan del lugar de poner a prueba el can. Les bendigo en el nombre del Señor, para que tengan la fe de buscar la voluntad del Señor con el will. Dios es aquel que puede simplemente cumplir todo lo que se ha propuesto. Oren ante ese Dios y clamen. Dios, si quieres, puedo ser sanado. Dios, si quieres, este problema puede ser resuelto. Vivan una vida en la que reciban la respuesta, al que cree todo le es posible. Además, espero que este día vivan con la fe de confesar que incluso nuestra fe necesita la ayuda de Dios, negándose a sí mismos por completo y reconociendo plenamente a Dios. Que este sea un día en el que vivan experimentando el poder de Dios y su abundante gracia. Les bendigo en el nombre del Señor.